Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Canaví, soy director del Training Day, un evento que se ha convertido en un referente en temas de negocios, innovación y emprendimiento. El gran confinamiento nos ha traído retos y desafíos, pero también oportunidades, como la oportunidad de reunir a 18 masterminds de 8 países de Latinoamérica. La gran pregunta es, ¿cómo anticiparnos al futuro? Si estás al frente de un negocio y estás buscando herramientas para esclarecer el panorama, quiero invitarte a que seas parte de este masterclass, Estrategia para anticipar el futuro. Hola amigos, un gusto saludarlos. Estamos por acá ya con Emilio Méndez, quien es nuestro invitado de hoy. Estoy emocionado de poder tenerlo hoy acá con nosotros. Vamos a compartir una entrevista, hacer una hora de mucho aprendizaje. Emilio es un referente en temas. Es un ícono de negocios e innovación en Guatemala. Ha encabezado múltiples proyectos exitosos, con los cuales su prioridad es promover la cultura, el arte y la moda. Es empresario y un asiduo provocador de acciones positivas en pro de su país. En su juventud enfrentó una crisis existencial que lo llevó a encontrarse a sí mismo y exponenciar su propósito de vida. Esto luego de una concatenación de sucesos, los cuales dejó grabados en su libro Totalmente On. Emilio Méndez. Hola Emilio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por aceptar y tomarte este tiempo para compartir con nosotros. ¿Cómo te va, Emilio? Hola Alexis, pues muy bien, la verdad muy contento de poder estar en este viaje tan extraordinario de la vida, ¿no? Que se presenta con sorpresas todo el tiempo, así que buscando disfrutarme este viaje, así te diría que me encuentro. Esa analogía es interesante, pensar en esto como un viaje, porque precisamente hemos estado explorando muchas cosas nuevas y hemos estado pasando en estas últimas semanas como aprendiendo, como viendo cosas diferentes, ¿verdad? Emilio, quisiera comenzar y quisiéramos hoy abordar un tema que creo que ha sido un tema y ha sido algo que te ha caracterizado, el tema de renovar, el tema de innovar, de hacer cosas distintas. ¿Cómo nace ese espíritu en vos? ¿Cómo nace ese espíritu de querer cambiar, de querer renovar, de querer construir, de querer hacer cosas nuevas? Mira, la verdad es que a mí me ha gustado, yo te diría desde el pequeño, el concepto del cambio. O sea, es algo que naturalmente me atrae. Y creo que me gusta mucho porque soy alguien muy curioso. Yo creo que todos los seres humanos y los niños particularmente son curiosos y creo que muchas veces es el sistema y la vieja normalidad la que nos iba recortando esa curiosidad. Entonces no preguntes, no, por ahí no, te hacelo de tal manera, ¿verdad? Y toda esta narrativa con la que fuimos creciendo, lejos como de abrirnos la cabeza, ¿verdad? Y para explorar otras posibilidades y preguntarnos por qué no, ¿verdad? Eh, Creo que de alguna manera nos fue eh, minando esa creatividad. Entonces, a mí en lo personal, el poder viajar, ¿verdad? Viajar, te digo, en términos amplios, generales, ¿verdad? Moverme de un lugar a otro, no tiene que ser un viaje larguísimo para que yo lo considere un viaje, simplemente es moverme de una situación a otra situación diferente, es algo que siempre me ha nutrido y te diría que conforme lo he ido entendiendo como una herramienta para mi propio crecimiento, esa actitud de viaje, ¿verdad? De estar todo el tiempo como con ojos de asombro, me ha permitido alimentar mi creatividad. Entonces, a mí me da más miedo quedarme donde estoy que moverme a un lugar que nunca he estado. Emilio, ¿crees que perdiste esa
curiosidad en algún momento y la rescataste en alguno de tus viajes o en algún encuentro? ¿Sabes, cómo pensás en esto? Mira, yo creo que era muy curioso de niño, pero como te decía, empecé a darme cuenta que el sistema no le gustaba ni le interesaba mucho mi curiosidad. Entonces como que la empecé a dormir. Y yo siento que el haber dormido, porque al final también es uno el que acepta que le duerman a uno algo, ¿verdad? O sea, Sí. puede venir la fuerza de afuera, pero uno puede decir no, ¿verdad? Y luchar contra esa corriente, o puedes de alguna manera rendirte a la fuerza externa y decir, ok, está bien, entonces lo voy a hacer como tú me dijiste. Ya no voy a preguntar más cosas que te incomoden, ¿verdad? Vamos a hablar solo de ciertos temas. Es una lección. Entonces yo sí te diría que en un momento de mi vida, ¿verdad? Adolescente, yo sí adormecí mi curiosidad. Y en ese momento te diría que sí no era nada creativo, precisamente porque estaba como adormecido. Y entonces eso me hacía sentirme muy incómodo. Y te diría que Cultura. ¿Sí? que en mi caso el sentirme incómodo fue la motivación que yo encontré para salir a buscar otras cosas. Hay gente que se siente incómoda y se resigna. En mi caso, que ahí es el caso de otras personas, esa incomodidad es la que los mueve para cambiarse de silla o cambiarse de estaca o de lugar, ¿verdad? Para poder quitarse esa incomodidad y explorar otras cosas. Ese fue mi caso. ¿Qué se necesita para esto, Emilio? ¿Se necesita valor? ¿Se necesita tiempo? ¿Determinación? ¿Qué dirías que se necesita? ¿Cuáles son esas? Buena pregunta. Mira, me parece que se necesita un poco de conciencia. Yo creo que la conciencia es la llave realmente para potenciar toda esa capacidad que tenemos instalada que no la usamos. Y no es fácil despertar. No, no es tan fácil porque esa vieja normalidad realmente de hecho estaba casi te diría diseñada para mantenernos dormidos, ¿verdad? De hecho, siempre que hablo de este tema, inevitablemente no puedo pensar o sea, inevitablemente me lleva a pensar a la canción de Pink Floyd que se llama Comfortably Numb, ¿verdad? Sí creo que estamos en un estado como de hipnotismo, o estábamos en un estado como plácidamente hipnotizados. Me parece realmente muy oportuna la pandemia para despertar mucho esa conciencia y darnos cuenta que ese estado en el que estábamos era solo un posible estado y que hay otros distintos estados de conciencia a los que podemos movernos o aspirar. Y entonces siento que eso está pasando en este periodo, en este viaje que, como decíamos al principio, ¿no? Que estamos dándonos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. ¿Crees que en este viaje, Emilio, que lo has llamado así, estamos realmente despertándonos, estamos realmente despertando esa conciencia o no es solo un momento de un pensamiento generalizado que se va a acabar? Mira, yo veo que hay gente que efectivamente sí está creciendo mucho como seres humanos. Y te digo al mismo tiempo que están perdiendo mucho dinero y muchas cosas. Lo cual me parece muy interesante, ¿verdad? Porque es un cambio de paradigma, porque se suponía que el tener dinero era símbolo de que estabas bien y el perder el dinero era símbolo de que estabas mal, ¿verdad? Pero en estos nuevos paradigmas que se están cayendo, o sea, en estos nuevos paradigmas que se están construyendo y los viejos paradigmas que se están cayendo, realmente, ¿quién está mejor? ¿El que tiene dinero pero está mal o el que no tiene dinero pero se siente bien? ¿Verdad? Entonces, son como nuevos escenarios, ¿verdad? Es como cuando uno siempre iba de viaje, ¿verdad? Y siempre ibas a Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y de pronto te das cuenta que el mundo es mucho más grande que Estados Unidos. Sí. Y entonces dices, bueno, yo no, y está Asia, y está África, y está Oceanía, y están los países nórdicos, ¿verdad? Y entonces
empiezas a darte cuenta que hay mucho más opciones. Entonces siento que eso nos está pasando en este periodo de pandemia. Nos estamos dando cuenta que aquello que nos dijeron, que había que correr detrás de una zanahoria para poder tener dinero, para poder gastarlo, y para eso teníamos que estar ocupados todo el tiempo, fuera en hacer el dinero o en gastarlo, es solo una posibilidad. Pero ahora también empezamos a cuestionarnos, ¿es ese el aspiracional que yo quiero para mi vida? ¿Qué otras formas de vida podrían ser más interesantes que esa? Entonces, esas preguntas me parece que no a todos, pero que sí a un grupo importante de personas en el mundo, en el planeta, le están haciendo mucho más sentido que antes. Emilio, en este viaje que mencionas y que haces la analogía, sabemos o podemos decidir cuál va a ser nuestro destino, hacia dónde queremos llegar, o es algo que nos puede llevar a un lugar sin que nosotros decidamos llegar ahí, o cómo hacemos para determinar ese destino y decir, quiero llegar a este lugar y poder llegar ahí. Mira, yo creo que el signo de interrogación respecto al futuro nunca había sido tan grande como el de ahora, ¿verdad? Ese signo de hoy, eso sí, no cabe en esta pantalla, no cabe en esta casa, ¿verdad? Es muy grande la interrogación. Entonces no creo que estemos en capacidades de poder decir yo quiero llegar a tal lugar, porque me parece que ese también es un pensamiento bastante primario. Porque ¿qué sabe uno con todas las posibilidades? ¿Qué tal lugar es el mejor de los lugares? ¿Qué tal si hay lugares que yo ni siquiera estoy considerando que pueden ser mucho mejores que ese que yo creo que es al que debo de ir? Entonces, yo más que poder imaginar a dónde, es cómo quiero viajar. Es más, en qué estado mental y espiritual querés aspirar, ¿verdad? Querés estar, porque eso sí creo que puede ser un aspiracional, ¿verdad? Querés estar en un estado de gratitud, querés estar en un estado de escasez, querés estar en un estado de abundancia, querés estar en un estado de soledad, de comunidad. Entonces, nuevamente, las preguntas vienen a la cabeza, ¿verdad? ¿En qué estado quiero estar? Sí. Emilio, el dinero, tocaste el tema del dinero y es un tema creo relevante hoy porque, y lo mencionabas en una de tus respuestas, muchos estamos perdiendo dinero, perdiendo planes, sueños, proyectos, perdiendo muchas cosas y probablemente para algunos sea más fuerte que para otros, pero ¿cómo ves el que podamos afrontarnos esas pérdidas? ¿Cuál es la actitud para los que probablemente ese grupo del que no hablaste, que no está creciendo, sino sí está viéndose afectado y lamentándose por esas pérdidas materiales? ¿Cómo nos enfrentamos a esas pérdidas de dinero o de otras cosas materiales? Mira, yo considero que casi todos estamos perdiendo muchas cosas en este momento. O sea, creo que es muy poca la gente que no está siendo afectada. Y yo no soy parte de la gente que no está siendo afectada. Yo también estoy siendo afectado. O sea, nosotros acabamos de tomar la dura decisión de cerrar la hostería, un espacio que es muy especial para nosotros, que es mágico, ¿verdad? Que primero estuvo en zona 4 y le dio vida a todo el distrito de 4 grados norte. Ese lo cerramos porque las condiciones en ese momento así nos lo pidieron. Y yo te diría que en ese momento que tuvimos que cerrar 4 grados norte porque había como tomado un rumbo distinto al que originalmente habíamos pensado, pues no me dolió tanto porque sabía que eso iba a dar espacio a nuevas posibilidades. Y no sabía cuáles eran esas posibilidades y no sabía dónde íbamos a abrir una siguiente hostería. Entonces te diría que lo tomé con bastante paz, ¿verdad? Por supuesto que en el fondo me dio un poco de tristeza, pero al mismo tiempo, cuando soltás algo, te volvés más liviano. Y cuando te volvés más liviano, estás en más capacidades de volar. Que es contradictorio, ¿no? Porque Sí. uno quiere volar, pero uno no quiere perder peso. Y si querés volar, tenés que perder peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué preferís? ¿Quedarte con tus pesos, ¿verdad? Y estar feliz por eso,
o estás dispuesto a soltar, ¿verdad? A despojarte para que se quede en ti lo verdaderamente esencial que quieres llevar al vuelo que quieres emprender. Entonces, nuevamente, la hostería vuelve a tomar la misma decisión, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar. No sabemos dónde vamos a volver a abrir ni cuándo, pero nuevamente se cierra una puerta y se abren otro montón de posibilidades. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta es, vemos lo que estamos perdiendo y nos enfocamos en eso, ¿verdad? Y nos martirizamos, ¿verdad? Por lo que estamos soltando y perdiendo. Eso es una posibilidad. O vemos todas las posibilidades que se empiezan a abrir por ahora tener menos cosas, pero al mismo tiempo el tener menos cosas pueden ayudarnos a tener un mejor estado mental, un mejor estado espiritual, ¿verdad? Y yo creo que también esta crisis nos vino a recordar algo que ya sabíamos, pero que se nos había olvidado, que no solo somos cabeza, ¿verdad? Tenemos un espíritu que es muy, muy importante, que lo habíamos como sacado de la ecuación, ¿verdad? Como que si fuera un tabú y se hablaba solo de eso en algunos lugares, pero por ejemplo no hablamos de nuestra parte espiritual dentro del ambiente de trabajo, como que si no tuviera nada que ver. Y nosotros somos espíritus habitando cuerpos físicos. Entonces, estamos en un momento más interesante, creo yo, que es también irónico porque da miedo el lugar al que nos estamos moviendo, porque no lo conocemos, ¿verdad? Y nos está doliendo y nos está costando, pero al mismo tiempo se abren posibilidades. Entonces, para mí es el enfoque. ¿En qué estás enfocado? ¿En lo que estás dejando o en todas las posibilidades nuevas que se te están abriendo por ahora a ser más liviano? Emilio, para muchos puede ser muy difícil el soltar algo. Puede ser todo lo que tengan y tener que comenzar o pensar en que lo va a dejar para tener que comenzar de nuevo. Para algunos esa decisión de soltar algo puede ser mucho más difícil emocionalmente. Hablemos de ese momento en el que tenés que dejar ir algo que amás, que ha sido tuyo por muchos años, al que le has apostado tiempo, dinero, recursos y que hoy tienes que dejarlo ir. ¿Cómo lidias con ese sentimiento? Me lo decías y que te dolió también decisión y fue una decisión dura, difícil. ¿Cómo lidiamos con ese sentimiento? ¿Cómo logramos manejarlo? Mira, yo creo que la gratitud es muy importante y es clave. Yo creo que es clave en todos los aspectos de la vida. Pero en estos momentos como el que tú estás poniendo, me parece que es un componente fundamental. Que si tú tienes gratitud, tú agradeces lo que tienes y lo que tuviste. Y eso te da fuerzas, porque reconoces que eres mucho más completo de lo que a veces uno cree. Y eso te pone en un mejor estado frente a lo que viene. Si tú no tienes ese componente de gratitud, yo creo que entonces sí es más fácil lamentarte, victimizarte, ¿verdad? Decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Yo todo el cariño, todo el esfuerzo, toda la plata que le metí a esto y mira, justo en el momento que me empezaba a ir más o menos bien, viene esto y se cae abajo. Depende de cuál es tu historia, cuál es tu narrativa interna. ¿Verdad? ¿Qué historia te estás contando? Te estás contando la historia de la víctima y entonces te estás como reforzando todo lo bueno que tú eres y todo lo malo que allá afuera sucede. O sea, ¿qué vas a poder construir con eso? Nada, no mucho. Y lo que sí puedes hacer es destruir tu propia fuerza interna. Entonces sí creo que la gratitud de poder reconocer, mira, yo tengo salud, no me ha dado coronavirus, ¿verdad? Me puede dar, por supuesto, pero hasta ahora no me ha dado. Entonces, eso ya es un motivo de gratitud enorme, ¿verdad? Imagínate tener la hostería y tener otro montón de cosas que tal vez ya no tenemos, pero no tener salud, ¿de qué te sirve? Sí.
es interesante. Buena respuesta, Emilio. Vamos a pasar a hablar de renovarnos, de cuál es ese proceso de renovación y quiero poner un video por acá para hacer... La historia del renacimiento del águila. Las águilas tienen un tiempo de vida de 70 años. A los 40, su garra ya no puede sostener a su presa. El pico se hace más curvo y las plumas débiles. El águila se enfrenta a la decisión de morir o someterse a una dolorosa transformación. Esta transformación requiere que el águila vuele a lo más alto de las montañas. Allí, quiebra su pico contra las rocas y arranca sus garras. Espera hasta que vuelvan a crecer. Luego de 5 meses, el águila vuelve a surcar por los cielos. Emilio, estamos atravesando un tiempo en el que ha habido espacio para ver hacia adentro, y todo lo que hemos platicado ahorita con relación a evaluar nuestra posición y ver qué vale más, si el dinero, si la salud y todos esos diálogos internos que hemos estado teniendo. ¿Cómo aprovechamos todo esto para realmente renovarnos y salir de esta situación renovados, con nueva fuerza, con un pensamiento diferente y que realmente esto nos haga mejores personas? ¿Cuáles serían tus consejos en esta parte, Emilio? Mira, yo creo que hay que trabajar mucho en nuestro ser, entendiendo que somos mente, cuerpo y espíritu. Y creo que hay que invertir en las tres. Y este es un momento propicio para hacerlo. ¿Verdad? Yo salgo a correr todas las mañanas aquí adentro de la colonia donde vivo y para mí eso es medicina. Regreso de correr y me tomo mi vaso gigante de agua caliente con limón recién exprimido y un shot de agua de mar. Para mí eso es medicina preventiva. Me lo disfruto, el salir y el estar sin música, sin celular, solo. Te digo que es de los mejores momentos de mi día para pensar. Es cuando mis pensamientos están como más claros. Y entonces invierto en eso. O sea, sí no puedo pensar que en este momento de tanto estrés, de tanta incertidumbre, no estar haciendo ejercicio. Me parece fundamental. Y luego la parte espiritual, ¿verdad? ¿Qué nutre tu espíritu? ¿Qué te alimenta? Y a mí algo que yo he descubierto que realmente me alimenta mucho mi espiritualidad es mi contacto con la naturaleza. Entonces me estoy disfrutando ahora la naturaleza en una forma distinta como me la disfrutaba antes. ¿Verdad? O sea, ese sentido de fascinación y de asombro de cómo la variedad de pájaros que tenemos, ¿verdad? Me fascina despertarme a las 4:30 de la mañana. La vecindad donde yo vivo tienen gallinas y hay un gallo y entonces empieza el gallo desde temprano. Me fascina eso, o sea, amanecer así, ¿verdad? Tengo 2 gatos, tengo un perro. Me fascina observar a los animales, ¿verdad? Cómo a pesar de todo lo que está pasando alrededor, ellos están en otra sintonía. Ellos solo simplemente son. Y nosotros estamos preocupadísimos por lo que ya pasó, por lo que va a venir, que tal vez no viene, ¿verdad? Y miras a los animales y simplemente están viviendo la naturaleza y disfrutando el entorno. Entonces te das cuenta que al final todos estamos conectados, que tú eres parte de esa naturaleza y que esa naturaleza es parte tuya y que está ahí para nutrirte, para alimentarte, literalmente, pero también en forma espiritual. Entonces sí creo que es un periodo extraordinario para viajar hacia adentro, para nutrirnos en el sentido completo de la palabra, para poder salir renovados, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, ¿cuáles son las otras opciones? Probablemente frustrarte, probablemente deprimirte, terminar hasta con cuadros de ansiedad. Comer más, tomar más, afligirte más, dormir menos. O sea, todo eso no te hace bien. Y vas a salir peor. Cuando este viaje termine, vas a salir peor, ¿verdad? Porque no
lo aprovechaste. Luego la otra cosa que me parece también importantísima y tan accesible ahora es el acceso que tenemos a formarnos en lo que se nos dé la gana, o sea, a educarnos, ¿verdad? En todo el aprendizaje, el acceso al aprendizaje que hay ahora es verdaderamente quien no quiere aprender en este momento de la historia es porque no quiere. Sí. ¿Verdad? Porque tenés mucho contenido. Mucho contenido. Y tú escoges el tipo de contenido que tú quieres o tú necesitas. Emilio, hay un pensamiento en el tema de negocios que se ha estado repitiendo mucho con relación a trabajar más, a dar el doble o el triple. Incluso lo he escuchado mucho decir, bueno, hoy estamos trabajando más y ganando menos. ¿Es esa, no debería ser esa la estrategia y cuál podría ser una alternativa? Pues otra vez resignificar ganar, ¿verdad? Porque también estamos obsesionados con el tema del dinero. Y entonces todo lo que no fuera ganar dinero, no era ganar. Y lo que medíamos era el dinero. Pero estábamos midiendo nosotros qué tan enamorados estábamos, qué tan felices estábamos, qué tan agradecidos. No lo estábamos midiendo. Entonces, porque estábamos ocupados midiendo solo una cosa. Entonces, lo que yo veo ahora es que es importante ampliar esta escala de qué es lo que es verdaderamente importante. Y entonces, darnos cuenta que ganamos en distintas áreas, no solo en una. Emilio, ¿cómo en esta parte que decís de poder aprovechar y poder valorar lo que tenemos, cómo debemos hoy aprovechar ese tiempo en familia? Siento que es uno de los, para mí en lo personal, una de las cosas que más he disfrutado es precisamente esa, y que pasábamos en el tráfico 2, 3 horas y llegábamos tarde y no poder ver a nuestros hijos, no poder disfrutar en familia, y que hoy probablemente tenemos más espacio para eso, pero tal vez por estar afanados en otras cosas tampoco lo estamos aprovechando. ¿Cómo aprovechar ese espacio, ese tiempo que tenemos hoy? Entonces, me parece que tiene que ver otra vez con conciencia, ¿verdad? O sea, es darnos cuenta, antes no lo teníamos y ahora sí lo tenemos. Entonces, eso ganamos, ¿verdad? Son nuevos balances, ¿verdad? Es cierto que antes tal vez teníamos más dinero, antes recibíamos un salario completo, ahora tal vez con suerte recibimos un pedacito de ese salario, o tal vez ya no estamos recibiendo salario, pero estamos ganando en tiempo, como tú dices, con nuestros hijos. ¿Cuánto cuesta eso? Sí, no O tiene, sea, no tiene precio. deberíamos de poner precio de alguna forma y no necesariamente en términos económicos, pero Sí. si estamos conscientes, estamos perdiendo en algunas cosas y estamos ganando en otros placeres, entonces aprovechémoslo más y sintámonos dichosos de que no solo estamos perdiendo, también estamos ganando. Emilio, pasando a una parte de tu trabajo y de tu recorrido y del impacto que has generado en Guatemala, ¿construiste en algún momento con un grupo de amigos lo que hoy conocemos por 4 grados norte, donde está el TEC, donde es un lugar icónico para los guatemaltecos? ¿Cómo, ¿Cómo lograste visualizar ese tipo de cosas? ¿Lo viste hacia el futuro? ¿Estabas siendo visionario en ese momento? ¿Cómo fue que dijiste vamos a construir algo como esto? ¿Y por qué crees que no pasa más de esto en Guatemala? Como dos preguntas ahí. Mira, a mí me parece que todos hablábamos de los niños y lo curiosos que son los niños. Yo creo que la curiosidad es la antesala de la creatividad. Están muy vinculadas. Y sí creo que todos los niños son creativos y todos los niños son curiosos. Y a lo largo del camino mucho de eso se va perdiendo. Creo que si fuéramos más curiosos y más creativos, imaginaríamos más cosas que hoy no estamos imaginando. Entonces, 4 grados norte fue un ejercicio de imaginación.
¿verdad? Tú tienes una hoja y yo te digo, mira, aquí tienes marcadores, dibuja lo que tú quieras y va a suceder. ¿Te imaginas tú, o sea, lo que tienes en tus manos? ¿Sí? Y no es tan diferente de eso. O sea, pareciera que sí, pero es un dibujo, sí, pero no, o sea, el poder de creación que tenemos es muchísimo mayor del que nos dijeron. Y es que nos limitamos al pensar, bueno, hasta aquí puedo hacer yo de este tamaño lo que yo puedo hacer. Pero una de las cosas que me asombra de vos es que has construido cosas que probablemente hasta solo de simple vista se salen de tus manos, o sea, ni siquiera podías llegar a hacerlo vos mismo, tuviste que conectar un montón de puntos alrededor. Totalmente, que eso es parte del juego, ¿verdad? Que lo hace más divertido y te permite llegar más lejos. Porque cada vez creo menos en el juego en solitario. O sea, me parece un juego muy del pasado. Y me parece que hoy más que nunca el valor de la co-creación es importante, es fundamental. O sea, te digo que ya no es opcional, así lo veo, a ese nivel. Me parece que hemos llegado de que si no sabes co-crear y estás dispuesto a co-crear en este mundo tan complejo que se ha vuelto, tus posibilidades realmente de creación se limitan mucho. Porque hoy nos damos cuenta, bueno, mira la herramienta en la que estamos hoy. Sí. Tú en tu casa, yo en la mía, tranquilos, teniendo una buena conversación, hay una cantidad de gente escuchándonos. ¿Verdad? Hace unos años esto hubiera parecido una cosa como un futuro lejano, y tal vez ya estaba ahí hace 12 años y no nos habíamos dado cuenta porque estábamos ocupados en otras cosas. Entonces, Sí. ¿cuánto no hay ya que no nos hemos dado cuenta? Y eso es otra vez el tema de la conciencia. Emilio, ¿cuál dirías que es tu secreto para este tipo de proyectos? Yo recuerdo que hace muchos años todavía viajaba en bus y un día estaba como algo perdido aquí en la Plazuela España, en la zona 9, y habían un montaje espectacular y habían letreros por todos lados de Guatemala. No me olvido de eso. También de proyectos como cuando has nombrado al personaje del año y has resaltado los valores guatemaltecos, proyectos que han impactado mucho Guatemala. Quisiera saber, y mi duda es, ¿cuál es tu secreto para generar este tipo de impacto, de este tipo de proyectos que trascienden y que han generado mucho valor para Guatemala? Mira, no sé si sea un secreto, la verdad es que no me lo había preguntado, o sea, nadie me había hecho la pregunta así, nadie me la había formulado como tú la hiciste, pero yo no sé si sea un secreto o más bien sea el resultado de un sentido de responsabilidad muy fuerte que tengo. Porque, bueno, te diría que cada vez estoy más consciente de la importancia de la gratitud. Y sí reconozco, yo viendo mi vida para atrás, yo reconozco que yo he tenido muchos privilegios. Y en un país en donde la mayoría no los tiene. Entonces también otra vez regresando a tu conciencia, cuando te das cuenta de eso, tú dices, bueno, pero yo para qué tuve esto. Y esto muy a nivel inconsciente, a mí lo que me hace es como generar una necesidad de generar iniciativas que contribuyan con herramientas a que más gente valore y despierte su conciencia hacia lo que ya tiene. Porque cuando tú generas esa conciencia, o sea, tú mismo, tú ya no necesitas, es que yo siento que de verdad, eso lo hablaba ayer precisamente con Roberto Gutiérrez en Shela, por Zoom, por supuesto, pero lo hablábamos en una conversación y que estábamos hablando de nueva narrativa y yo le decía a Roberto, realmente tendríamos que
reformular todo el sistema de aprendizaje de las niñas y los niños y deberíamos de arrancar su proceso de formación cuando tienen 4 años o 5, dándoles como una introducción a la vida y entender la vida como un juego, ¿verdad? Que tiene estos objetivos, que tiene estas reglas, que tiene estos valores, ¿verdad? Que si tú haces esto, ¿verdad? Produces esto otro, eso se llama causa y efecto, que tú eres responsable de tus propias decisiones, ¿verdad? Y entonces imagínate que los niños y las niñas pudieran entrar a jugar en el juego de la vida teniendo esa información muy elemental, pero con unas herramientas que les permiten entender, porque si no, lo que pasa es que los niños empiezan el juego de la vida prendidos de una televisión y entonces tal vez un reality de Estados Unidos o de cualquier otro lugar es lo que les empieza a dar las pautas de cómo funciona el ser humano, ¿verdad? Y entonces, ¿y cuál es el aspiracional? Ellos nunca recibieron como el kit de instrucciones básicas anteriores como para poder decir, ese es uno de los caminos, pero no es el único, y tú puedes elegir. Entonces yo lo que siento realmente es que nos han dicho que los seres humanos utilizamos solo el 10% de toda nuestra capacidad, y lo que me parece muy triste es que nos caemos la boca y nos resignamos a aceptar eso, cuando en verdad eso debería de, en mi caso lo hizo, o sea, y recientemente, o sea, desató toda una serie de cuestionamientos para entender. Emilio, ¿has buscado aumentar ese 10% en vos? En eso estoy, o sea, definitivamente no me puedo quedar solo con el 10 sabiendo que tengo un 90. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hace uno para, qué has descubierto? Un pequeño tip de qué has descubierto. Mira, que estimula eso. Yo te diría que lo primero es cuestionarlo todo. Ok. Por ahí comenzamos. Por ahí, o sea, cuestionar lo que te han dicho, lo que te dijeron que había que hacer, lo que te dijeron que no había que hacer, cómo pensar, o sea, cuestionarlo todo, lo que tenías que creer, lo que no tenías que creer, ¿verdad? El bien y el mal, o sea, cuestionarlo para poder verlo en perspectiva. Porque si no, estamos actuando como robots que nos programaron y como el programa dice esto, nosotros actuamos como tal. Pero ¿qué tal si era más que eso? ¿Qué tal si no era para ese lado, si no era para otro lado? ¿Te imaginas? Sí. Y para mí el simple hecho de que la humanidad esté funcionando a un 10% de esa... Imagínate que tienes una fábrica, tienes toda tu inversión y de esa fábrica, de toda tu inversión, tú solo estás utilizando el 10%. ¿Cómo te sentirías tú respecto a tu negocio? Sí, no, hay que cambiar eso urgentemente. ¿Verdad? Entonces sí creo que el ser humano realmente está llamado a recuestionarlo todo. Y en ese proceso de recuestionar, ir encontrando nuevas preguntas y nuevas respuestas a viejas preguntas, ¿verdad? Porque ahí es donde creo que van a haber posibilidades realmente de que nosotros expandamos nuestra mente, conectemos la mente con el corazón, y para mí eso es espiritualidad. Verdadera espiritualidad, más allá de la religión, es cuando tú conectas esto con esto, lo que tú produces es de mucho mejor calidad. Sí, Emilio, he estado pensando en algo que me parece sumamente complicado y difícil y que he tratado de practicar precisamente en este tiempo de confinamiento, que he descubierto que tengo muchos pensamientos, hábitos, costumbres que tengo que quitarme, pero desaprender es muy difícil, por lo menos lo que yo he sentido y experimentado. ¿Cómo ha sido para vos y qué aconsejas para desaprender cosas, para tener espacio para estas nuevas cosas que hay que aprender hoy? Mira, yo creo que desaprender de manera consciente es muy difícil. Porque es como, imagínate tener que borrar un libro entero. O sea, imagínate la acción física de borrar palabra por palabra, página por página, 342 páginas. O sea, solo el hecho de pensar en tener que borrar todo eso, o sea, dice, ay, no, mejor que se quede así, ¿verdad? Pero yo creo que
el desaprender debe ser más producto de un despertar de tu propia conciencia, que te hace ver cosas que antes veías como normales, las empiezas a ver como anormales. Y te voy a poner un ejemplo que Sí. tal vez tiene mucho que ver o tal vez no, pero creo que todo está interconectado. Y yo desde hace mucho tiempo que no como pollo, porque decidí no comer pollo, ¿verdad? No me gustaba pensar en todo lo que le dan a los pollos y que después yo me lo iba a comer adentro del pollo que yo me comí. Y no comía cerdo tampoco. Entonces Sí. me quedé comiendo solo carne roja y pescado y mariscos. Pero ya de alguna manera, intuitivamente yo sentía que tampoco era muy bueno comer mucha carne. Entonces empecé a comer menos carne roja y me empecé a interesar cada vez más por los granos, por las verduras, ¿verdad? Por las frutas. Y me fui a Argentina el año pasado. Y entonces yo dije, bueno, no, mentalmente, sí puedo programarme mentalmente para ciertas cosas. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Argentina, me voy a programar de que sí voy a comer carne, me la voy a disfrutar. Y entonces llegué a Argentina y empecé a comer carne, ¿verdad? Y Sí, carne, pues tenías. carne martes, a veces hasta en el almuerzo. Mira, me pasé como más de la semana comiendo carne, mucha carne. Mucha carne. Y el sábado, en un almuerzo, que yo estaba con mi sobrino, eh, cuando estaba comiendo la carne dije, ya no voy a comer más carne este día, porque sentí que mi cuerpo me decía, ya no más carne. Y desde ese entonces ya no he vuelto a comer carne. O sea, yo dije, ya no voy a comer más carne en ese viaje, que me quedan Sí, todavía unos días más. Y desde ese entonces ya no volví a comer más carne. ¿Por qué? Porque siento que mi cuerpo me habló. Entonces para mí no ha sido difícil, no quitarme la carne, no es una cosa así como sufrida, que me tengo que quitar esto. O sea, yo es que el, sentí que mi cuerpo ya no necesitaba esto. es que el cuerpo nos Entonces creo habla, que eso que pero tú dices, muchas veces no lo escuchamos, ¿verdad? exacto. Pero es otra vez conciencia y escuchar es otra para mí otro de los grandes regalos del último año, aprender a escuchar. Me parece que esa es una llave para abrir el potencial del 90%, aprender a escuchar, Sí. porque tienes Vamos, mucho aquí adentro sí, sí, y sí, tienes sí. mucho allá afuera, y que si no eres capaz de bajarle el volumen a todo ese ruido interior y exterior, no logras escuchar todos los mensajes que están aquí adentro y están allá afuera presentándote todos los días, especialmente para ti, hechos a la medida, de todas las señales, de todas las respuestas a lo que estás buscando, lo tienes adentro una parte y otra parte te las están dando todo el tiempo. Personas que te encuentras, de repente es la persona que te va a vender el queso a tu casa. O sea, no tienen que ser como estos grandes mentores, gurús. O sea, todo el tiempo nos estamos cruzando con personas que tienen información para nosotros. Pero ¿cuánto de eso estamos escuchando? Y cómo ser sensibles a eso, cómo eh, te educas, cómo educas a tu oído, a tus sentidos para que escuchen esas voces, Emilio. Para mí me parece sumamente complicado lograr a ese punto, lograr llegar a ese punto, pero cre- noto el valor y veo el potencial de hacerlo. Pues es una de las respuestas a tu pregunta de cómo accesamos al 90%, ¿verdad? Y Sí, esas son llaves. Y una de las son llaves llaves. creo que tiene que ver con eso que tú dices, que es aprender a escuchar. Hay que hacer un curso de las llaves para activar el 90% de tu cerebro que no usas. Vamos a, va- Valioso. sí. Bueno, vamos a pasar a la última parte de esta entrevista en la que Emilio nos está contando y nos está dando aquí perlas de sabiduría. Y en esta última parte vamos a ver cómo Emilio empezó con una empresa que hoy es ícono en Guatemala y también vamos a hablar de cómo se está renovando y qué viene para el futuro y cómo ve
Emilio del futuro. Solo vamos a tener 30 segundos de un spot. 15 horas de contenido inédito y explosivo para diseñar tu propia estrategia. Obtén los 3 módulos por un precio único. Inscríbete ahora al Masterclass Estrategia para anticipar el futuro. Muchísimas gracias. Vamos a dejar por acá, por estar conectados, muchísimas gracias. Vamos a dejar por acá en los comentarios el link para que sea parte de este masterclass que hemos preparado con 18 masterminds, 15 horas de contenido inédito, 3 módulos pensados para las necesidades de los emprendedores. Seguimos con Emilio y recuerdo haber leído tu libro, Emilio, y recuerdo que Saúl comenzó en un pequeño espacio, si no estoy mal, espero recordarlo, no lo fui a rectificar, pero cuando leí tu libro hace un par de años, explicas que la idea comenzó en un pequeño lugar que te dieron en un Saúl que ya estaba trajes en Géminis, ¿verdad? Y comenzó muy pequeño ahí. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Tú te refieres al inicio de Saúl Gastronomía? Gastronomía, sí. Porque Cuando Saúl contás que... empezó mi papá en 1953, pero lo que tú estás contando es cómo empezó el tema de los cafés y los restaurantes. Sí, precisamente. ¿Cómo comenzaste? Sí, debía haber aclarado esa parte. ¿Cómo comenzó Saúl Restaurante y cómo fue ese inicio? Si nos contás un poco más. Mira, la verdad es que otra vez, muy en línea con lo que habíamos hablado antes, yo sentía que había necesidad en Guatemala de un espacio para tomar un buen espresso de pie, parado, en la barra. Creo que tal no existía. Que no existía en ese momento, no como yo me lo imaginaba, por lo menos. Y yo creo que tal vez, no sé si era que Guatemala necesitaba o que tal vez yo necesitaba. Creo que tal vez yo necesitaba y tal vez alguna otra gente necesitaba, pero, ¿verdad? Porque... ¿Lo habías visto en otro país después de haber vivido, o lo necesitabas aquí? Después de haber vivido en Europa, yo realmente me sintonicé muy bien con el estilo de vida europeo, ¿verdad? Y entonces vivía en Inglaterra, pero iba con frecuencia a Italia y entonces me fascinaba en Italia esta idea de poder ir en la mañana al bar a tomarte un café. Y de pronto terminas hablando con la persona que está a la par, te tomas tu café y te vas, ¿verdad? Simple, fácil. Aparte que los italianos pues tienen un gusto muy particular, ¿verdad? Para todo el tema se toma muy en serio el tema del café, el tema del vino, el tema de la pasta, la comida en general, los quesos, ¿verdad? El aceite de oliva, todos son como sagrados esos elementos para ellos. Y entonces, cuando estuve allá, todos los días iba y me lo disfrutaba muchísimo, estaba consciente, además como sabía que era un viaje o eran viajes y eran tiempos cortos, yo decía, ya se me va a terminar este viaje, entonces me lo voy a disfrutar con más intensidad. Y entonces cuando vine a Guatemala, ¿verdad? Me hacían falta esos lugares, entonces dije, bueno, cuando íbamos a abrir la tienda de Géminis en 1994, que era un concept store muy inglés, ¿verdad? Con toda esta, eran 600 metros y todo con piso de madera, alfombras escocesas, todas las paredes forradas en tela. Pues yo dije, sería bonito poner un espacito chiquito para poder poner un café, ¿verdad? Y entonces ya cuando estábamos haciendo los planos dijimos, pongámoslo afuera, no adentro de la tienda, sino afuera. Y así nació el primer cafecito de Saúl, ¿verdad? A la par de la tienda. Sin un business plan, sin ninguna idea de que vamos a abrir una cadena, ¿verdad? Esto fue más como una respuesta a un capricho de recrear estas barras en un espacio muy chiquito en Guatemala. Eran 12 metros cuadrados, imagínate. Nada, una esquina. ¿Y se opusieron esa esquina era porque se opusieron a tu idea? ¿Perdón? ¿Era porque se oponían a tu idea de hacerlo? No, a mis hermanos les gustó la idea, pero como era un experimento, entonces yo te diría que no. Yo lo hice con mucho amor, el espacio, y entonces era un espacio muy chiquito, pero era muy lindo, era muy especial. Y entonces yo me iba de viaje y traía postales, y entonces siempre pensaba, ahí trabajaba César, que era el barista,
se volvió como el dueño, ¿verdad? Mucha personalidad y en una barra es muy lindo porque entonces tú puedes hablar de frente a frente, ¿verdad? Con tus clientes y entonces era un personaje. Yo me iba de viaje, le traía ropa a él, le traía las camisas de marineros franceses, ¿verdad? Y después en otro viaje le traía cosas de otro lugar. Y entonces para mí ese era como un espacio de expresión personal mía, ¿verdad? Entonces estaba todo el tiempo cambiando y aunque yo no estuviera ahí todo el tiempo, pues se sentía como mi presencia porque constantemente llegaba y le metía mucho cariño, ¿verdad? Y entonces creo que ese cariño y esa energía que yo le puse a ese pedacito fue como de alguna manera lo que construyó parte del ADN de lo que después se volvió una cadena de cafés y de restaurantes. Entonces creo que es muy importante el cariño, el amor que tú le pones a tus ideas. Sin un business plan, ¿dónde lo mirabas en el tiempo y cómo fue que se convirtió en gran parte del negocio de la No familia? lo miraba en el tiempo. O sea, No. dije, era más como la necesidad de satisfacer no sé si era capricho o un gusto o un placer o una necesidad, o las cuatro. Pero lo hice por eso, no porque yo pensaba esto en 2 años va a estar de tal tamaño y después vamos a abrir otras 2 unidades. O sea, no existió, no pensé No. en nada de eso. Yo lo que quería era probar a abrir el espacio. Era algo que nunca había hecho y me llamaba mucho la atención. O sea, sentía, es lo de cuando escuchas a tu cuerpo, ¿verdad? Cuando escuchas tu voz interna y le haces caso y le pones amor. Creo que esa es la fórmula. Funciona en Sinceramente, todo, en los en negocios, todo, o todo. sea, escucha tu ser. Hazle caso y ponle amor. Yo te diría que ahí es donde hay posibilidades realmente de hacer cosas interesantes, distintas, originales. ¿Y en qué momento empezó a crecer y empezó a requerir más tiempo, más de vos y cómo le fuiste dando forma a este concepto? Bueno, el tema de los restaurantes es como medio adictivo, porque abres uno y después estás pensando, pero quiero abrir en otro lugar y ahora lo quiero hacer de tal forma. Entonces nos pasó que abrimos en Géminis y después iban a abrir este centro comercial, esta Plaza Obelisco, ¿verdad? Donde estaba Mercedes-Benz, Sí. frente del Obelisco. Y entonces nos hablaron los de la Mercedes-Benz para decirnos que les gustaría que nosotros pusiéramos un café chiquito como el que teníamos en el Géminis, que lo pusiéramos adentro de Mercedes-Benz. Entonces, cuando yo fui a ver el lugar que estaba en construcción, era nuevo, adentro de Mercedes-Benz, yo dije, qué chilero, ¿verdad? Pero esto se presta para hacer algo más grande, ya con mesas y ya con un diseño contemporáneo, porque el primer cafecito era como muy clásico. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Lo que te decía, el cambio. A mí me gusta estar cambiando todo el tiempo. Entonces, si ahí hice algo clásico, la próxima vez quiero hacer algo súper contemporáneo. Y si ahí hice algo contemporáneo, ahora lo quiero hacer rústico. Y si ya lo hizo rústico, ahora lo quiero hacer futurista. O sea, me gusta toda esta idea de que cada proyecto te pueda servir como un lienzo en donde tú transmites y reflejas lo que te está interesando en ese momento de tu vida. Entonces, muchos de los conceptos de los restaurantes y de las tiendas, sobre todo los restaurantes, te diría más, y los cafés, han sido reflejo de lo que yo he ido viviendo en determinadas etapas. Entonces, lo abrimos más grande y ya tenía mesas, y entonces ya le metimos más comida y fue un éxito porque realmente nunca había ido en Guatemala a un lugar así donde gente joven pudiera ir a tomar café, un ambiente súper interesante, cada silla era de diseño y cada silla era distinta. Entonces, imagínate que era en el 98, la música era curadísima, entonces yo siempre, ahí todavía eran CDs, y yo me iba de viaje, escogía así la música para el Café Saúl, y entonces eso atraía a cierto tipo de gente, ¿verdad? Que generó realmente como un movimiento. Entonces, Sí. cuando vas generando toda esa energía, viene alguien más y te dice, me gustaría que esa energía que tú creaste, ahora la pongas en este otro lugar, ¿verdad? Entonces, en ese entonces era Pradera y ahí abrimos el tercero. Y después abrimos un cuarto, después un quinto. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta que nos estábamos volviendo una cadena, porque yo todavía seguía pensando en abrir un lugar nuevo, no en un business plan Sí, de... pues. Esto es un negocio familiar donde mis hermanos son parte del negocio, ¿verdad? Y me apoyaron
y de hecho ya se volvió un tema ya de, al principio con el primero y el segundo era yo solo, pero cuando esto iba creciendo dije yo no voy a poder operar estos lugares, porque a mí lo que me gustaba era la parte creativa, era el proceso de creación, de conceptualizar los lugares, de meterle todo el tema de diseño, ¿verdad? Ambientación. Entonces, ahí realmente Saúl ya como empresa básicamente empezó a operar los distintos lugares. Entonces, yo ya me quedé haciendo más la parte creativa y Saúl como empresa, ¿verdad? Y mis hermanos ya operando esos nuevos espacios. Sí, cabal, la pregunta que tenía en mente iba alineada a eso. Yo siempre que te miro relajado, siempre muy sereno. No te imagino en ese trajín de empresa, de estar Puesto. dirigiendo equipos, pero cómo es un día de trabajo de Emilio? ¿Cómo manejas tus negocios? ¿Cómo lideras equipos? ¿Qué luz nos puedes dar ahí para los fundadores de negocios que tenemos una comunidad de fundadores de negocios que probablemente están viendo o van a ver esta entrevista? Mira, me parece que es muy importante y es un arte muy difícil administrar el talento. Creo que quienes logran hacer eso bien verdaderamente están en posibilidades de hacer lo que quieran. ¿Y ese ha sido tu Pero trabajo? o sea, yo estoy lejos de ser un experto en ese tema. Ok. Pensé que era una de las... No, me encantaría hacerlo mejor ok. de lo que lo hago. O sea, entiendo el concepto, sé lo importante que es. No necesariamente te diría que yo soy el mejor administrador de talentos que tú conozcas para nada. No, pero entonces con el tema es que creo que es muy importante tener una visión clara y tener un equipo alineado a esa visión en donde estén muy claros los roles y las capacidades para que cada miembro del equipo pueda hacer lo que mejor sabe hacer y que exista un ambiente de libertad y respeto y confianza para que cada persona pueda operar, ¿verdad?, de la manera más libre posible. Creo que ese es el reto. Es posible, no es fácil, pero me parece que en esas condiciones tú puedes crecer tus negocios, ¿verdad? Porque no todo depende de ti, porque tienes un equipo que está trabajando contigo, que también comparte el mismo sueño que tú tienes, y todo eso hace que la carga sea más liviana para cada miembro, porque hay distintos miembros haciendo distintas cosas. Y por otro lado, permite que puedas crecer. ¿Verdad? Porque yo te diría, si yo tuviera que hacerlo todo, probablemente habría una tienda y un restaurante. ¿Verdad? Emilio, en el tema de negocios, ¿qué hacer en este momento? Ya hablando un poco de negocios, tal vez una pregunta pensando en qué hacer ahorita, qué estás haciendo, cómo manejar la crisis, cómo los emprendedores pueden manejar ya a nivel de negocio los negocios en este momento. Pero tú no te entendí la pregunta concreta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cómo dirías que deberíamos de estar manejando un negocio ahorita? ¿Qué estrategias han tenido ustedes? ¿Qué cosas han hecho? Ok, me parece que el juego se complicó mucho. Y en este ambiente que hoy está más incierto que nunca, me parece que es muy importante el revisarte a nivel como muy personal y revisar el negocio para poder depurarte y depurar el negocio tanto como sea posible. Creo que de plano es una etapa de depuración, ¿verdad? Es como una limpia. Sí, pues. En donde empezás, bueno, vas a comer solo o vas a tomar solo jugo de piña, ¿verdad? Entonces eso significa que vas a dejar de comer y de tomar otras cosas y te vas a enfocar en el jugo de piña porque esa es tu limpia. Y eso cuesta, ¿verdad? Pero después de un rato, si lo asumes, si lo abrazas como algo que es beneficioso, eso entonces empieza a darte los frutos.
y a no sentirse tan pesado. Entonces sí creo que intencionalmente hay que hacer esas limpias a nivel personal y a nivel de las empresas. Y creo que hay que recortar todo lo que no verdaderamente sea sustancial. Porque en la vieja normalidad hacíamos un montón de cosas porque aguantábamos, ¿verdad? Entonces ponerle espacios de más que no estabas utilizando, dinero que no necesariamente lo estabas cuidando al máximo, ¿verdad? Pero hoy ya no estamos en esa realidad. Entonces tenemos que ser mucho más precisos en nuestras elecciones. Y ahora toca, ¿verdad?, quitar mucho de eso que le agregamos, que tal vez no necesitábamos, para quedarnos realmente solo con lo esencial. Creo, no sé si aplique para todas las industrias, empresas, negocios, pero creo que sí es un momento realmente de mucho recuestionamiento y de mucha depuración. Muchas gracias, Emilio. Queremos cerrar con una última pregunta, Emilio, preguntándote esa nueva narrativa de la que hablas. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué cosas cambiaron para siempre, como se ha estado diciendo, y qué cosas, según Emilio Méndez, no cambiaron y no van a cambiar? Mira, la nueva narrativa realmente lo que nos viene a recordar es que las palabras tienen poder y que las palabras construyen, limitan o inclusive destruyen, dependiendo de cómo las utilicemos. Las palabras entonces se vuelven como nuestra materia prima para cualquier cosa que querramos crear, porque esas palabras son la materia prima de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son la antesala de las realidades. Entonces, el estar consciente de que de las palabras que nosotros elegimos, porque es una elección, cuando estás consciente, no simplemente despotricas, ¿verdad? Y sacas todo el veneno ¿verdad? Y todas las malas palabras, sino ya estás consciente tú que lo que sale de tu boca construye o destruye. Eso es muy poderoso. Sí, sumamente poderoso. Porque ahí es donde empieza tu creación. Entonces, cuando tú dices, yo voy a construir esto para tal cosa, es distinto a, es que yo nunca voy a poder lograr hacer eso. O sea, imagínate, son dos frases que te marcan completamente pensamientos y acciones distintas. ¿Y de quién sale? De ti. Sí. ¿Y quién decide qué tipo de frases, qué tipo de construcciones vas a hacer con tus propias palabras? Eres tú. Pero si tú estás sintonizado con lo que quieres hacer, tú sabes que las palabras son tu primera ayuda para poder iniciar ese proceso de creación del que tú eres capaz. Entonces creo que es un proceso que primero hay que entenderlo a un nivel consciente, personal, individual, para poder después hacerlo a nivel colectivo. Y creo que con esto termino. Hay 3 preguntas que me parece que son las preguntas más importantes de cualquier ser humano. Preguntas fundamentales que los griegos se estaban haciendo hace unos miles de años. Apunten Y todos. que hoy estamos llamados a hacernos. ¿Quién soy? Ese quién soy está relacionado con una segunda pregunta que te da respuestas a la primera, y es ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? Y mi historia no es solo la mía, es la de todos mis antepasados que están aquí vivos hoy. Y la tercera es ¿hacia dónde voy? Y esas 3 preguntas me parece que son, nuevamente, una llave para abrir la conciencia. Porque todo ese potencial que tú tienes dentro, no lo vas a conocer ni lo vas a entender a menos
que intencionalmente estés dispuesto a encontrarte con ese potencial. Pero para eso tienes que buscar a él. Y esa pregunta que yo la hice en singular, esas 3 preguntas que yo las hice en singular, las tenemos que hacer en colectivo, en plural, los guatemaltecos. ¿De dónde venimos los guatemaltecos? ¿Quiénes somos los guatemaltecos? ¿Y hacia dónde vamos los guatemaltecos? Esa pregunta en plural no la vamos a poder responder, y te diría, pensaría yo, que no estamos todavía en capacidad de responderla, porque para responderla colectivamente, primero la tengo que resolver yo a nivel individual, personal, para poder resolverla colectivamente. Entonces, esa es la invitación con la que cierro este programa. Gracias, Alexis, por invitarme. Gracias. Dejo estas preguntas en el aire, ¿verdad? No para que se queden en el aire, sino para que los que estén conscientes las agarren y se queden con esas preguntas y se las lleven hoy a su casa, a la cama, a la almohada, y mañana y el resto de sus días estén constantemente respondiendo esas preguntas, que además uno está en constante cambio. Entonces esas preguntas van teniendo respuestas en cambio todo el tiempo. Entonces es fascinante. Me parece que eso es de las mejores llaves que existen para prender y activar y expandir la conciencia, que es una forma de activar ese 90% de potencial que no estamos utilizando, es a través de 3 preguntas muy sencillas pero muy profundas. Qué bien, Emilio, buenísimo. Muchas gracias por todo ese conocimiento, toda esa inspiración que nos has dado y esas herramientas. Qué bueno que se pudieron conectar. Hemos tenido más de 100 personas conectadas hoy y esta transmisión me ha gustado mucho y me ha llenado mucho en lo particular. He estado un poco nervioso de hablar con vos, Emilio, pero gracias por ser tan abierto y tan amable con nosotros y siempre por tu apertura. Muchísimas gracias. Unas palabras para despedirte. No, agradecerte a ti. Gracias por reconocer que estabas nervioso. Creo que cuando uno reconoce, ¿verdad? Como el fantasma se vuelve más pequeño. Y además uno se reconoce en el miedo del otro. Entonces sí, eso genera como un terreno común donde es más fácil entablar un buen diálogo. Así que te agradezco por la confianza y la sinceridad de decírmelo. Me lo hubieras dicho al principio y te hubiera dicho que estaba nervioso. Buenísimo, Emilio. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para vos, tu familia. Esperamos que pronto nos podamos volver a encontrar y que estés muy bien. Y muchas gracias a todos los que han estado sintonizando esta transmisión. Muchas gracias por ser parte de estos lives que hemos estado generando en el transcurso de estos meses. Los invito a que entren a masterclass.winverse.com y sean parte de este masterclass. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Hay 3 formas de enfrentarnos a la crisis: como cabeza de avestruz bajo la arena, cuando no haces nada y dejas que todo siga su rumbo, como bombero tratando de apagar fuegos y rescatando todo, y como estratega, cuando buscas alternativas de futuro y diseñas estrategias para seguir. Si eres fundador de negocios o estás a cargo de una empresa y quieres esclarecer el panorama de los próximos meses, te invito a que seas parte de este Masterclass. 18 Masterminds de 8 países de Latinoamérica, 15 horas de contenido inédito y explosivo para diseñar tu propia estrategia. Obtén los 3 módulos por un precio único. Inscríbete ahora al Masterclass Estrategia para Anticipar el Futuro.